Hola, ¿qué tal amigos? Nos saluda con mucho gusto su amiga Abigail Valle y como siempre le doy la bienvenida a este su programa de Las Bancadas. Lick, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bien, Abigail, pues muy contentos en esta emisión más de su programa de Las Bancadas, que estamos, como usted bien lo sabe, a través de Radio Universidad, a través de las redes institucionales del Congreso del Estado, Conexión 649, en La Patrona también, agradeciendo tanto a Radio Universidad como a La Patrona, pues la anfitrionía de poder transmitir su programa de Las Bancadas, donde, pues bueno, sin más preámbulo, Abigail, pues dar la bienvenida a nuestro invitado de esta emisión del día de hoy. Es el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson, integrante del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado en esta 67 legislatura. Diputado, saludarlo con mucho respeto, con mucho afecto, darle la bienvenida, qué bueno que está. De nueva cuenta es la segunda, creo, la segunda. Muchas gracias. La segunda charla aquí en Las Bancadas. Bienvenido, diputado. Por darnos esta posibilidad. Al contrario. Oiga, pues bueno, una vastísima trayectoria de Gustavo de la Rosa en materia de la defensa de los derechos humanos aquí en el Estado. Y bueno, hoy que tiene este encargo como legislador, pues forma parte, más bien preside la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables. Son dos temas, un gran tema, importantísimo para la vida del Estado de Chihuahua. Gustavo de la Rosa, bueno, el diputado tiene ya desde los 60, 70, y usted me corregirá, pues en esta batalla en la defensa de los derechos humanos a nivel nacional, no nomás a nivel Estado de Chihuahua. Si pudiera, diputado, pues compartirnos pues parte de esa lucha, primero como defensor de los derechos humanistas, profesional del derecho, y luego ya cómo esto lo ha combinado o cómo lo ha llevado al Congreso del Estado. Sí, todavía era estudiante yo cuando tuve que atender mi primer caso de defensa de los derechos humanos. Ciudad Juárez, perdón, ¿verdad? No, aquí era estudiante de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En 1972 hubo un asalto, un triple asalto a 3 bancos en la ciudad por un grupo de guerrilleros. 2 guerrilleros murieron en el evento, una de ellas, una querida juarense estudiante de Derecho, Abelina Gallegos. Y a los demás los detuvieron en diferentes momentos de los días. Y repentinamente 3 de ellos aparecieron muertos. Uno de ellos aparentemente se suicidó. A otro de ellos supuestamente lo mataron en un enfrentamiento, a Diego Lucero. Ya el otro compañero, Trujillo me parece se apellidaba, lo detuvieron y luego lo soltaron en Santa Isabel y lo mataron. En ese momento se hizo una organización para la defensa del pueblo de Chihuahua, porque una cosa es que alguien cometa un delito grave, inclusive como un asalto a un banco, pero otra cosa está que lo maten sin juicio. Claro. Primero, la pena de muerte no existe en México. A mí me tocó atender el asunto por la vía legal. Los demás compañeros tuvieron otras comisiones, otras actividades. Y llevando ese caso entendí que cuando los juicios implican el abuso de poder de alguna autoridad, la defensa no es una defensa jurídica meramente en tribunales, no es una defensa jurídica normal, sino que es una defensa jurídica que necesita utilizarse elementos que van mucho más allá de lo que establece la carrera de abogado. A uno como abogado no lo preparan para ser defensor de derechos humanos, lo preparan para aplicar, y más en aquel tiempo, nos preparaban para aplicar estrictamente la ley.
Entonces, llevé ese juicio. Obviamente la movilización fue enorme. Logramos que se suspendieran de sus puestos a Quesada Fornelli, que era el procurador, y Ambrosio Gutiérrez, que era el jefe de la policía del Estado. Oficial, ¿verdad? No, de la policía del Estado. Del Estado. Bueno. De la policía del Estado. Parece ser que desde ese entonces la tomé contra la policía del Estado, o la policía del Estado la tomó contra mí, pero bueno. Esa perspectiva de que defender los derechos fundamentales de las personas es otra visión que defender nada más los derechos jurídicos, me generó una inquietud profesional y humana de vida, y entonces decidí emprender mi carrera en la defensa de los derechos humanos. Durante pues del 72 que terminé al 85, al 95, que son como 23, 24 años, fui abogado particular, pero especialista en la defensa de los derechos laborales y de los derechos humanos. Posteriormente ingresé como director del Cerezo, pero es muy diferente ser director del Cerezo si uno tiene una visión de los derechos humanos de los presos. Del otro lado del escritorio tiene sus bemoles, ¿no? O sí. Tuvo sus bemoles. Yo en el Cerezo soy el único director del Cerezo de Juárez. O sea, cuando entré era el Cerezo número 1 más peligroso del país. Sí. Entro y me doy cuenta que el problema más grave del Cerezo no eran los internos, eran los custodios, porque los custodios y los administrativos habían establecido sistemas de explotación, de violaciones permanentes a los derechos humanos de los presos. Y entonces lo que hice, bueno, pues aquí voy a tener bastante trabajo. Entonces, como director del Cerezo, a lo que me dediqué fue a defender los derechos humanos de los presos. Claro. Y de esa manera, soy el único director que tuve 3 años completitos. En esos 3 años no tuve ni una fuga, no tuve ni un motín. Hubo un solo homicidio por rencillas de muchos años, de 2 familias de ahí del Valle. Y no tuve ninguna fuga. ¿En qué administración fue eso? Perdón, diputado. Con Ramón Galindo. A Ramón Galindo no. Fíjese, yo fui el adversario de Ramón Galindo en las elecciones. Y yo insistía mucho en que había que considerar como base de gobierno el respeto a los derechos humanos. Y el tema de lo que pasaba en el Cerezo era grave. Cuando yo perdí las elecciones, yo estaba por el PRD y apenas empezaba el PRD. Entonces, en una especie de reto, no sé, de un poco de reto, oportunidad, duda, incertidumbre de Galindo, me dijo: oiga, pues usted decía que había que defender los derechos humanos de los presos. ¿Entra acá? Si es cierto, véngase. Y sentí que el reto era un reto válido. Y entré siendo, habiendo sido el adversario de Galindo, entré como titular del... Sí. ¿Cómo ha cambiado, perdón, cómo ha cambiado por esa experiencia, ¿no?, que vivió usted en aquellos años actualmente? Porque, bueno, se crearon la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se crearon las comisiones estatales, no sé si fue Raúl González el primer presidente de la CNDH, no recuerdo. Bueno, finalmente ahí están las 2 comisiones. O sea, se empezó a trabajar en el país en un ambiente o en una idea, pues, de que los derechos humanos habían sido violentados por muchísimos gobiernos durante décadas, pero luego dijo el gobierno o a alguien: oye, pues hay que crear una comisión en los estados a nivel nacional.
y comenzar a trabajar una estrategia de respeto y restricto, eso dice el librito, a los derechos humanos. ¿Ha servido esto, diputado? Sí, eso se denominan instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos. La institución jurisdiccional en México es el juicio de amparo. Uh-huh. En términos generales, en términos así francos, si funcionara bien el Poder Judicial Federal, si funcionara bien el juicio de amparo, si se aplicara y se respetara el juicio de amparo, no había necesidad de comisiones de derechos humanos. Sin embargo, pues se establecieron como órganos no jurisdiccionales, por lo tanto, sus recomendaciones no son vinculantes, o sea, no son obligatorias, pero deben de tener un gran peso moral para que la cumplan las autoridades. ¿Y habrá un mecanismo más adelante en el que esas recomendaciones sí tengan... Ese es el gran, mire, okay, de ahí brincamos, de ahí damos un gran brinco al trabajo que estamos haciendo como legisladores y como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Ese es el gran problema que hemos tenido. Pues yo llevo 5 años y no se puede. Es decir, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al final de cuentas, es un puesto que le asigna el Congreso del Estado, que designa al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, uh-huh, pero lo designa dentro de las negociaciones que hay con el Poder Ejecutivo. Cuando el Poder Ejecutivo tiene una mayoría insolente, porque es insolente esta mayoría, como la que tiene actualmente, pues prácticamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos pues no va a ser independiente, va a tener que cuidar mucho sus relaciones con el Ejecutivo. Y entonces me acuerdo yo una canción de Judith Reyes que decía: derecho de petición, puedes pedir lo que quieras, pero al Señor de los cielos. Claro. Así, sí. Derecho de recomendación de derechos humanos, pues puedo recomendar lo que quieras, pero al Señor de los cielos, porque en la tierra no te van a hacer caso. No. Es decir, las recomendaciones importantes de la Comisión de Derechos Humanos y las recomendaciones secundarias y las recomendaciones ordinarias y las recomendaciones circunstanciales y las recomendaciones contra el policía de punto no se cumplen. Sí, algunos gobiernos sí dicen, algunos gobiernos dicen la rechazamos, no la aceptamos, otros gobiernos dicen sí la aceptamos, pero sabrá Dios cuándo la vamos a cumplir o cómo la vamos a cumplir. Perdona, ahora sí ya. Diputado, regresándome un poquito en este tema tan delicado, ¿cómo se para el diputado Gustavo de la Rosa? Bueno, no como diputado, más bien en ese entonces, ¿cómo separaba su función como abogado, pero también como ser humano con los valores que tiene? Qué difícil considero yo que es poder separar esto. ¿Cómo le hacía usted para trabajar como abogado, pero teniendo ese juicio como ser humano? No, pues no se pueden separar. Simplemente mi realización personal, mi realización de proyecto de vida es a través de defender los derechos humanos. O sea, aquí con frecuencia tengo confrontaciones. Al primero se veían serias, después ya me comprendieron. Divergencias con la bancada, con todas las bancadas. A veces estoy solo contra los 32 diputados porque no puedo yo moverme de lo que soy. Claro. Entonces, porque la otra cuestión, si yo siguiera tratando de ser un abogado que defiende todo lo que sea, que defiende todo el que llega, que defiende las peores causas, y al mismo tiempo ser defensor de derechos humanos, sería esquizofrénico. Entonces tengo que ser exactamente construido sobre la misma práctica y sobre la misma lógica. Si uno está, bueno, de por sí con los años uno pierde un poquito de la razón, pero todavía a mis 77 años me siento que la esquizofrenia es una de las enfermedades que no he enfrentado. Diputado, cambiando un poquito de tema,
un tema que ha estado muy latente, un tema que preocupa mucho a la sociedad, el tema de los libros de texto, diputado. ¿Qué opinión le merece este tema? El tema empezó siendo un problema polémico, después hay una acción jurídica por parte de la gobernadora, pero en este momento se ha convertido en un acto de violencia educativa contra los niños, y eso es un delito. Mire, estos son los manuales didácticos que está distribuyendo el gobierno del estado. Este manual dice cuadernillo de 5º grado. Nosotros lo revisamos y lo comparamos con el cuadernillo de 4º grado del año pasado, son iguales. Este manual se les proporcionaba a los niños de manera, y los maestros lo usaban como un auxiliar muy complementario. Es muy simple, este es un manual muy simple, mire. Fíjese, esto son para los niños de 5º año, ¿no? ¿Qué aprende un niño de 5º año? Bueno, si está con un libro, pues este manual le sirve. Pero este manual por sí solo no educa. Pero lo más grave es que este manual que ahora lo entregan a los niños de 5º año fue el mismo que los niños llevaron el año pasado en 4º año. O sea, lo más grave es que legalmente no se puede hacer esto. O sea, está bien un manual adicional, pero no puede presentarse como la base para la base educativa, ¿no? De ahí no pueden aprender los niños. Entonces se ha pasado de una actitud de crítica a una actitud de violencia y agresión educativa contra los niños, hijos de los trabajadores. Porque los hijos de los profesionistas hacia arriba van a escuelas particulares y ahí se tienen libros desde el primer día. Y aquí ya van a completar ya un mes, ¿no? Sin libros, y luego les dan ese manual. Entonces, me da la impresión de que ya es el tiempo de que se reflexione que no se les puede seguir haciendo daño. Va a ser un daño irreversible. Mire, al daño del COVID le sumamos ahora este daño. Esta generación que le tocó COVID y crisis de los libros de texto va a ser una generación con muchas lagunas de conocimiento y con muchos problemas para adquirir nuevos conocimientos. Ninguna autoridad, desde Comenio era un gran elector del imperio austrohúngaro-prusiano. Austrohúngaro, pues, ¿no? Era un gran elector, y él estableció la obligación del Estado a la educación. Es el primero, está hablándole de más o menos como de 1450, es decir, hace más de 600 años, se establece, y desde Comenio para acá, la base fundamental es nunca hacerle daño a un niño. Y ahora se le está haciendo daño. Y debe haber reflexión, debe haber capacidad de autocrítica, debe haber consideración. Es más, si lo único que les queda son los valores cristianos, pues debe haber misericordia, debe haber piedad, debe haber caridad. Porque no puede seguir esto así. Espero que sí, efectivamente, parece ser que el ministro Aguilar, que otorgó la suspensión provisional, ya sintió un poco tuvo alguna pesadilla o sintió un poco de presión moral. Y va a resolver. Pronto, ¿no? Yo creo que ese tema ya tiene que salir pronto, ¿no? Porque bueno, sí. Diputado, en otro orden de ideas, ya nos quedan unos cuantos minutos para de charla, se nos fue la media hora de volada. Uno de los temas que usted mencionó también en tribuna,
Ha sido también el tema de los grupos vulnerables, pero también usted ha estado cuestionando, y la bancada de Morena en general, opacidad por un lado, el tema del proyecto Centinela, este esquema de seguridad del gobierno del Estado, pero usted lo ha enfocado a la cuestión de que es violatorio a la intimidad del ciudadano en calle, ¿no? Por aquello de las cámaras, etcétera. ¿Cómo está esto? Mire, el proyecto Centinela, la plataforma Centinela, no va a resolver y no ha resuelto y no ha apoyado para nada la mejoría de la seguridad pública. Sin embargo, el diseño de la misma, el uso de drones de manera sistemática, cotidiana, permiten al Estado y a quienes lo están viendo, y lo más grave, quienes lo administran, el programa Centinela, es una empresa privada, que es la que recoge la información y luego se la proporciona a la policía. No es la policía directamente la que recoge la información, sino hay un enlace por ahí peligrosísimo. Pero la forma como está diseñada es que ellos pueden ingresar a nuestros hogares. Todo lo que esté descubierto, nuestros patios, nuestras casas, lo que hacemos en el patio, lo que hacemos en alguna área interior, y pueden acercarse a tal grado que escuchen lo que estamos diciendo y platicando y haciendo adentro de nuestras casas. Si simplemente un celular es un micrófono, ¿eh? Sí. Para empezar. Un celular es un micrófono. Sí. Entonces, si usted logra enlazar su celular con el dron que está arriba de su casa, ellos van a escuchar de primera mano. Pero además tienen equipo para captar sonido a larga distancia, se lo acercan al techo de su casa y escuchan lo que quieran. Claro. Lo que quieran. Es como el Pegasus, ¿no? O alguna vez este Pegasus que todavía lo usa el gobierno federal, todo lo tienen por ahí. Características de los gobiernos mexicanos, y casi a lo mejor desde la época de los tlatoanis, es que son muy ingeniosos para hacer trampas. Oye, la información política. Entonces, esa información, imagínense en la cuestión política, imagínense una situación de rebelión, imagínense, simplemente, todos los políticos estamos expuestos. Estamos expuestos a que si tuvimos una discusión con mi esposa, va a pasar una cosa, todo el mundo se va a dar cuenta que mi esposa me pega. Bueno, no me pega, pero se va a difundir, que me regaña. Entonces van a decir, este tipo tan valentón, tan aventado aquí, no, pues lo regañan en su casa. Bueno, yo para no batallar empiezo reconociendo que a mí me regañan en mi casa. Eso es gallardía también, ¿eh? Claro. Que mi esposa es feminista al 100%. Oiga, ¿y habrá entonces, o hay algún, porque bueno, este tipo de programas pues operan en muchos estados y en muchos países, eso es una práctica común para prevención, o si usted quiere para espionaje político, como sea, pero a nivel estado de Chihuahua, a nivel país, ¿hay una herramienta jurídica que pueda regular? Si no eliminar, porque es imposible eliminar, no puede uno decir, vamos a hacer a un lado la tecnología, no, pero sí regular su funcionamiento. ¿Podríamos llegar a eso? Está regulado por la Constitución. Ya está. El derecho a la privacidad es un derecho humano y ninguna autoridad puede invadir la privacidad de alguien si no tiene la autorización de esa persona. Y aquí hay varias leyes que sancionan fuertemente eso. El punto es que se pierden dentro de todo, y eso es a veces lo que hacemos en derechos humanos. Hay un mundo de hechos y de conceptos y de ideas, pero los que estamos en derechos humanos tenemos la posibilidad de ver lo que muchas gentes no ven. Uh-huh. Entonces, lo primero es que la ciudadanía se dé cuenta
que este sistema de vigilancias tecnológicas son de alto riesgo para la invasión de la privacidad. Ya cuando se pueda demostrar que alguien utilizó el sistema Centinela para invadir la privacidad de otra persona, acudiremos ante los tribunales y pediremos que sean encarcelados, ¿no? Pero ahorita, como medida preventiva, pues nosotros lo que le decimos a la gente, pues cuando andes en el patio de tu casa, no te desnudes porque estás... Oiga, o no hacer cosas malas afuera también, porque si uno está tranquilo se dedica uno a la chamba normal, a una vida normal, pues bueno, finalmente si pasa un dron y lo agarran a uno ahí haciendo Acapulco en la azotea, pues ya es otra historia. No, la verdad es que es un tema muy delicado. Diputado, se nos fue el tiempo. Diputado, pero la verdad le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Una plática muy amena, muy interesante, diputado. Y muy concreto, Están aquí las puertas abiertas. Sí. No, el diputado es muy concreto. Gracias. Al contrario. Bueno, pues continuamos. Vamos a un mensaje rapidísimo y regresamos con más información